El escándalo del magnate. La llegada inesperada. Suscríbete a nuestro canal para no perderte más historias impactantes como esta. Y si te gusta el drama, dale me gusta a este video ahora mismo. El silencio se cernió como una losa sobre el gran salón de baile del Hotel Renacimiento de Sevilla. Los candelabros de cristal reflejaban la tensión que crecía en el ambiente. En el centro de todo, Marco Andrade, un empresario hecho a sí mismo, de unos 40 años, impecable en su esmoquín, presentaba con aire de suficiencia a su elegante amante, a la alta sociedad sevillana. Los invitados, entre ellos miembros de la realeza y la flor innata de la industria vinícola, jadeaban ante esta descarada exhibición, susurrando en los rincones más discretos. De repente, las puertas se abrieron de golpe y una joven, muy embarazada, hizo su entrada. Era Elena Andrade, la esposa de Marco. Pero esa no era la única sorpresa. Flanqueándola estaba el escurridizo magnate y CEO, Diego Navarro, que parecía decidido a protegerla a toda costa. El escándalo estaba a punto de estallar y nadie en la sala saldría ileso. El Hotel Renacimiento de Sevilla se jactaba de tener uno de los salones de baile más grandes y opulentos de la ciudad, con sus amplios suelos de mármol pulidos hasta brillar como un espejo. Arreglos florales de campo de Gibraltar perfumaban el aire con delicados toques de jazmines y azahares. Cientos de invitados, ataviados con sus mejores galas, se mezclaban, lanzando besos al aire e intercambiando comentarios sobre los precios de las acciones, yates privados y próximas oportunidades de inversión. Era la Gala Futuros Brillantes anual, un evento importante para la élite de la ciudad, conocido por recaudar millones de euros para la educación de niños desfavorecidos. Marco Andrade, el anfitrión más esperado de la noche, era un hombre de gran estatura y presencia imponente. No hace mucho, era solo un joven ejecutivo más en Ibertech. Pero un golpe de suerte, algunos dirían manipulación astuta, lo catapultó a la cima cuando adquirió una empresa de software en quiebra por una miseria y la transformó en una potencia digital. Para cuando cumplió los 35, el patrimonio neto de Marco había ascendido a cifras de 9 dígitos. Sin embargo, a pesar de todo su éxito, una corriente subterránea de arrogancia se aferraba a él. Esta noche estaba a la vista de todos, con el grandioso telón de fondo de candelabros relucientes y una orquesta que interpretaba a Manuel de Falla, subió al escenario con una impresionante morena del brazo, Camila Ríos. Los rumores sobre ella habían circulado durante meses. Algunos decían que era su nueva directora de marketing. Otros insinuaban que era una misteriosa socialité de América Latina. La verdad, como revelaba el astuto brillo en los ojos de Marco, era mucho más escandalosa. Camila lucía un elegante vestido carmesí que se ajustaba a cada una de sus curvas, provocando susurros entre los asistentes. Era una declaración audaz, especialmente porque todos sabían que Marco era un hombre casado. Aún así, su esposa, Elena Andrade, estaba notablemente ausente. Marco dio un golpecito al micrófono. Su voz se extendió fácilmente sobre el murmullo de la multitud. Señoras y señores, gracias por acompañarnos en la Gala Futuros Brillantes. Les tenemos preparada una noche espectacular, con un emocionante anuncio más tarde. Por favor, disfruten de las festividades y recuerden que cada euro recaudado esta noche se destina directamente a empoderar a nuestras futuras generaciones. Ofreció su brazo a Camila,
conduciéndola por las escaleras donde fueron inmediatamente recibidos por los hombres y mujeres más influyentes de la ciudad. Uno de ellos, Javier Ortiz, CEO de Ortiz Industrias, le dio una palmada en el hombro a Marco y levantó una ceja hacia Camila. «Bueno, ciertamente no pierdes el tiempo, Marco», bromeó Javier, a media voz, pero lo suficientemente alto como para que algunos fisgones lo escucharan. Marco solo sonrió con suficiencia. Le encantaba la atención, incluso si rozaba los límites de lo impropio. Prosperaba con la especulación y la envidia. Poco se daba cuenta de que su espectáculo, cuidadosamente orquestado, estaba a punto de ser destrozado de maneras que nunca podría haber imaginado, porque Elena, su esposa, ahora con 6 meses de embarazo, ya estaba en camino, acompañada nada menos que por Diego Navarro, el reclusivo CEO multimillonario, de quien se rumoreaba que estaba involucrado en proyectos filantrópicos secretos. Marco podría haber pensado que esta noche era suya para orquestar, pero en verdad, el destino y el karma convergían, y la función estaba a punto de salirse salvajemente de su control. Varias horas antes de la gala, Elena Andrade estaba sentada en la sala de estar de su extensa finca en las afueras de la ciudad. La finca era un testimonio del éxito de Marco. Altas columnas, un camino de entrada sinuoso y césped bien cuidado digno de un palacio. Elena, sin embargo, no sentía la comodidad habitual que una vez había derivado de las habitaciones espaciosas y los jardines bañados por el sol. Con 6 meses de embarazo, había notado el gradual distanciamiento de Marco. El hombre que solía frotarle los pies y traerle bocadillos a medianoche, ahora rara vez dormía en la misma cama. Siempre estaba ocupado con cenas de negocios que se extendían hasta altas horas de la madrugada. Elena trató de racionalizarlo, creyendo que era solo una fase de compromisos laborales estresantes. Pero la evidencia, en contrario, se había vuelto deslumbrante. Elena inicialmente había planeado saltarse la gala Futuros Brillantes. Estaba cansada, emocional y físicamente, y las hormonas del embarazo magnificaban su estrés. Sin embargo, una llamada telefónica inesperada lo cambió todo. Venía de Sofía Ruiz, una de sus amigas de la infancia más cercanas, que también trabajaba como asesora legal en la empresa de Marco. La voz de Sofía tembló mientras le instaba a Elena a asistir a la gala. «Elena, no quiero alarmarte, pero Marco planea traer a alguien esta noche, alguien con quien ha estado saliendo. Tienes que estar allí», susurró Sofía, claramente aterrorizada por las consecuencias de hablar. El corazón de Elena martilleó mientras escuchaba, su mano volando instintivamente a su vientre. Había sospechado de la infidelidad de Marco durante un tiempo, pero la certeza de que fuera exhibida en público era demasiado humillante para imaginar. Un torbellino de emociones, ira, dolor, traición, la invadió. Colgó la llamada sin responder, las lágrimas picándole en los ojos. Durante la siguiente hora, Elena se quedó mirando por la ventana de su lujosa sala de estar. El sol poniente proyectaba un brillo dorado sobre los rosales, que Marco una vez había plantado como un gesto romántico. ¿Cómo habían cambiado las cosas? Apretó el puño contra el cristal, la traición ardiendo en sus venas. Justo entonces, su mayordomo, don Ricardo, discretamente se aclaró la garganta para anunciar a un visitante. Sorprendida, Elena se giró para encontrar al mismísimo Diego Navarro entrando en su casa. La presencia de Diego fue inesperada y reconfortante. Tenían una historia. Él había sido mentor de Marco y, a su vez, había forjado una amistad con Elena.
Pero con los años, Diego se había retirado de la vida pública, rara vez haciendo apariciones. Elena, dijo suavemente, la preocupación grabada en sus facciones. He oído noticias inquietantes sobre Marco. Quiero ayudarte. Ella no pudo evitar sus lágrimas. Está llevando a una amante. Esta noche, en público. No puedo creer que me haga esto, especialmente ahora. Diego dudó. Luego suavemente le colocó una mano en el hombro. No deberías pasar por esto sola. Si decides presentarte, estaré a tu lado. Tienes todo mi apoyo. Elena tragó saliva, su determinación cristalizándose. Ya no sería la esposa obediente que esperaba en silencio. Si Marco quería exhibir a su amante frente a la élite de la ciudad, ella lo enfrentaría y no estaría sola. En 2 horas, Elena se puso un impresionante vestido de maternidad azul medianoche. Contempló su reflejo, notando el brillo radiante que el embarazo y la determinación latente le daban. La fuerza llenó sus venas. Subió al elegante Bentley negro de Diego, y juntos se dirigieron a la gala, sin saber que su aparición pondría en marcha una cadena de eventos que cambiaría sus vidas para siempre. Camila Ríos no era ajena al encanto de la riqueza y el poder. Nacida como Candelaria Candemarín en un modesto barrio de Barcelona, aprendió a una edad temprana lo rápido que la fortuna podía volverse en tu contra. Su padre perdió su trabajo cuando ella tenía 12 años. Su madre luchaba contra una enfermedad crónica. La pobreza llamó a su puerta, trayendo consigo la desesperación. Fue entonces cuando Camila juró no volver a ser impotente nunca más. Descubrió sus dones naturales en su adolescencia tardía, una mente aguda, una intuición perspicaz y una belleza innegable. A los 20, salía con hombres mayores y exitosos. Cada relación elevaba su posición en la vida. Cada hombre le enseñaba lecciones valiosas sobre negocios, conexiones y manipulación. Camila pronto se dio cuenta de que la verdadera moneda en la alta sociedad no era solo el dinero, eran los secretos. Así que se volvió experta en descubrirlos. Después de una serie de relaciones que terminaron lucrativamente, puso su mirada en los viajes internacionales. Frecuentó reuniones exclusivas en Marbella, Dubái y Montecarlo. Finalmente, se dirigió a América, conectando con el magnate inmobiliario Roberto Soler en México DF. Luego, con un magnate naviero en Buenos Aires. Sin embargo, estos asuntos eran peldaños. Camila buscaba un premio gordo, alguien a quien pudiera aferrarse por más tiempo. Alguien con un hambre de estatus que igualara su propia ambición. Entonces conoció a Marco Andrade en una conferencia privada de inversores en Santiago de Compostela. No la cautivaron solo sus buenos modales. Lo que la atrajo fue su ambición incansable y la forma en que dominaba una sala. Su coqueteo comenzó discretamente. Largas conversaciones en bares de hoteles, viajes compartidos a cenas caras. Marco era a la vez descarado y brillante, una combinación que la cautivaba. No era solo rico, estaba a punto de irrumpir en las más altas esferas de la riqueza global. En él vio una oportunidad y un espíritu afín. Marco, aburrido de su matrimonio aparentemente perfecto, quedó encantado por la audacia y sofisticación de Camila. Le encantaba cómo podía conversar sobre el mercado de valores y la política global en un momento, y luego encantar a toda una mesa de VIPs al siguiente. Pero Camila tenía ambiciones más allá de ser una amante discreta. Quería el centro de atención, quería influencia, quería estar hombro con la élite de la ciudad.
no esconderse en las sombras de los hoteles de lujo. Así que cuando Marco le propuso que lo acompañara a la gala Futuros Brillantes, ella aceptó sin dudarlo. Prácticamente se jactó de que sería su gran presentación como pareja poderosa, aunque nunca mencionó cómo planeaba manejar el escándalo de seguir casado con Elena. Camila, por su parte, se deleitaba con la idea de ser admirada por los más influyentes de la ciudad. También sospechaba que Marco podría proponerle un arreglo aún más lucrativo pronto. De pie junto a Marco en el escenario, Camila Ríos sintió que finalmente había llegado. El silencio de los espectadores escandalizados solo alimentaba su ego. Estaba decidida a usar esta noche para ascender aún más en la escala social. Lo que no anticipó fue la repentina llegada de la misma mujer cuyo lugar pretendía usurpar, escoltada por uno de los pocos hombres en este mundo que podía eclipsar a Marco Andrade. ¿Crees que el karma siempre se cobra lo suyo? Déjanos tu opinión en los comentarios y comparte este video con alguien que necesite ver que la justicia siempre llega. Mucho antes de que Marco Andrade se pusiera trajes a medida y mostrara sonrisas de 1.000.000 de euros para las cámaras, era simplemente Juan, de un pueblo de Toledo. Hijo de padres trabajadores de clase media, Marco mostró un talento precoz para la negociación. Era el niño que convertía un simple puesto de limonada en una mini franquicia, persuadiendo a sus compañeros de clase para que colaboraran a cambio de una parte de las ganancias. A través de becas y trabajos a tiempo parcial, Marco llegó a una prestigiosa escuela de negocios, donde su ambición se endureció en un impulso inflexible. Participó en todas las competiciones, se unió a todos los clubes de negocios estudiantiles y estableció contactos sin descanso. Sus compañeros lo admiraban, pero algunos también susurraban que era demasiado agresivo, demasiado implacable en su enfoque. Después de la universidad, consiguió un puesto de nivel de entrada en Ibertech, una empresa tecnológica de tamaño medio. Sus superiores notaron su energía incansable y lo asignaron a proyectos que requerían plazos rápidos y soluciones creativas. Con los años, Marco adquirió una pequeña pero formidable red de mentores. Uno de ellos fue Diego Navarro, un capitalista de riesgo en ese momento. Diego reconoció el potencial de Marco y a menudo lo invitaba a reuniones de alto riesgo, enseñándole los matices de cómo leer una sala, persuadir a inversores y maniobrar para salir de situaciones precarias. Pero a medida que Marco ascendía, también lo hacía su ego. Un punto de inflexión crucial llegó cuando fue alertado sobre una startup en apuros, especializada en software de aprendizaje automático para comercio electrónico. Mientras otros inversores veían una propuesta arriesgada, Marco vio una mina de oro. Reunió capital en parte de sus propios ahorros, en parte de pequeños inversores, y compró la startup por una fracción de su valor potencial. Durante los siguientes años, Marco reorientó la empresa para desarrollar sistemas avanzados de análisis de consumo. La fortuna sonrió, y también lo hizo el mercado. Los contratos llegaron de grandes minoristas de todo el mundo. El patrimonio neto de Marco se disparó. Eventos deslumbrantes, viajes lujosos y bienes raíces de primer nivel pronto siguieron. Y también lo hizo Elena. Se conocieron cuando ella trabajaba como consultora de relaciones públicas en una gala donde Marco era un orador principal. Su calidez y naturaleza genuina rompieron, chaqueó la dura capa de ambición de Marco. Se enamoraron rápidamente, e incluso Diego Navarro, quien se había vuelto cauteloso con las tácticas agresivas de Marco, se conmovió por cómo Elena parecía ablandarlo. Durante un tiempo, Marco pareció genuinamente feliz.
El matrimonio fue un evento de la alta sociedad, elegante, exclusivo y la comidilla de los tabloides. Pero el éxito nunca dejó de alimentar el hambre de Marco. Se sumergió más profundamente en las expansiones de negocios, forjando acuerdos en Asia y Oriente Medio, rara vez regresando a casa antes de medianoche. Poco a poco, el afecto que una vez derramó sobre Elena se desvaneció, reemplazado por una insatisfacción inquieta. Comenzó a resentirse de sus suaves recordatorios para equilibrar el trabajo y la vida hogareña, viéndolos como limitaciones en su ascenso imparable. Cuando Camila Ríos entró en su vida, su ambición calculadora igualó la suya. Su relación se convirtió en un escape embriagador de la domesticidad que sentía que lo estaba frenando. Y así, en la gala Futuros Brillantes, Marco estaba listo para hacer una declaración con Camila. Pero el recuerdo del hombre que alguna vez fue, trabajador, brillante y amorosamente devoto, aún parpadeaba detrás de sus ojos. La pregunta era si ese rastro de conciencia importaría cuando se encontrara, cara a cara, con la llegada de su esposa embarazada, acompañada por el mismo mentor que una vez idolatraba. Durante el tenso viaje al Hotel Renacimiento de Sevilla, Elena inhaló profundamente. Enfocándose en calmar sus nervios, se negó a aparecer destrozada. Si acaso, quería parecer serena, incluso majestuosa. Durante demasiado tiempo, había interpretado a la esposa indulgente, ofreciendo empatía y un sinfín de oportunidades. Esta noche sería diferente. Sentado a su lado en el elegante Bentley, Diego Navarro preguntó suavemente: ¿Estás segura de que quieres seguir adelante con esto? Confrontar a Marco frente a todos no será fácil. Elena cuadró los hombros. Sus manos se plegaron protectoramente sobre su creciente vientre. Tengo que hacerlo. No puedo dejar que piense que puede alardear de su aventura sin ninguna repercusión. Si me escondo, él gana. He terminado de ser una espectadora en mi propia vida. De su bolso, sacó un sobre, un archivo grueso con papeles. Esta era su arma secreta, meticulosamente reunida durante el último mes. Cuando las dudas sobre Marco comenzaron a surgir, contrató a un investigador privado, no solo para documentar su aventura, sino también para investigar más a fondo sus negocios. Los resultados, entregados solo hace unos días, la dejaron en estado de shock. Transacciones fraudulentas, empresas fantasma no declaradas y cuentas offshore cuestionables. Marco estaba bailando al filo de la legalidad. Si estos detalles se hacían públicos, podrían arruinarlo. Elena, sin embargo, aún no tenía la intención de arruinarlo. Simplemente quería confrontarlo con el conocimiento de que ella no era tonta. Si Marco pensaba que podría divorciarse de ella en silencio más tarde y apartarla, estaba muy equivocado. Esta era su póliza de seguro, para ella y su hijo nonato. Diego miró el archivo, reconociendo los sellos oficiales y los estados financieros. Su expresión se volvió grave. Esto es serio. Si la Comisión Nacional del Mercado de Valores, CNMV, o cualquier agencia de aplicación de la ley vieran estos documentos. Elena frunció los labios. Lo sé, pero es la única influencia que tengo. No planeo hacerlo público a menos que me obligue. Por una vez, él va a enfrentar las consecuencias de sus acciones. Diego asintió, con admiración y preocupación en su rostro. Una vez había visto a Marco como un protegido, un hombre rebosante de potencial que podría cambiar el mundo para mejor. Ahora, ese mismo hombre estaba al borde del escándalo
y posiblemente de la prisión. Aún así, la lealtad principal de Diego era hacia Elena y el niño que llevaba. Secretamente esperaba que la confrontación de esta noche pudiera sacudir a Marco y devolverle algo de decencia. Mientras se acercaban a la entrada del hotel, las cámaras de los paparazzi destellaban salvajemente. Esperaban tomar fotos de celebridades e influencers, pero ver a Diego Navarro salir junto a la esposa visiblemente embarazada de Marco envió a la multitud a un frenesí. Los micrófonos se extendieron, las cámaras clicaron, las preguntas a gritos llenaron el aire. Elena respiró hondo una última vez, puso su mano en la de Diego y dejó que él la guiara por la alfombra roja. Prácticamente podía sentir la tensión en el aire al entrar en el vestíbulo. Los ojos se dirigieron en su dirección y los susurros se extendieron rápidamente. El corazón de Elena latía con fuerza, pero su mirada era de acero, con resolución. Pronto, se encontraría cara a cara con Marco y su amante, y cuando llegara ese momento, tenía la intención de mantenerse firme, armada con la verdad y un plan para recuperar su dignidad. Diego Navarro era un nombre susurrado entre las altas esferas de las finanzas y la empresa. Hace una década, su firma de inversión, Navarro Capital, había sacudido el mundo de la tecnología al financiar nuevas empresas innovadoras, incluidas empresas que dieron forma al comercio electrónico moderno y la inteligencia artificial. La intuición asombrosa de Diego para elegir ganadores lo convirtió en una leyenda. Sin embargo, una tragedia repentina, el fatal accidente automovilístico de su hermana menor, lo empujó al aislamiento. Anunció una retirada total de la vida pública, dedicándose a la filantropía en rincones remotos del mundo. Nadie esperaba verlo en la gala Futuros Brillantes, especialmente no en el papel de protector de Elena Andrade. Los rumores circularon entre los invitados. ¿Estaban él y Elena involucrados sentimentalmente? ¿Esto indicaba alguna gran alianza comercial? Otros recordaron que Diego había sido el mentor de Marco, lo que solo añadió más leña a la intriga. Al entrar en el salón de baile, Diego inmediatamente acaparó la atención. Alto, esbelto e impecablemente vestido, su carisma tranquilo desafió la arrogancia ostentosa de Marco. Mientras Marco tenía la bravuconería del nuevo dinero, Diego encarnaba la clase de la vieja escuela. Guió a Elena entre la multitud, declinando cortésmente las preguntas de los periodistas, centrándose únicamente en su bienestar. Elena estaba agradecida por su presencia. A pesar del mar arremolinado de miradas y chismes, sintió una sensación de calma que emanaba de él. Su ansiedad anterior retrocedió, reemplazada por la determinación. Juntos, presentaban una imagen de unidad formidable. La esposa embarazada, agraviada por su marido, protegida por un poderoso aliado. Al otro lado del salón de baile, Marco y Camila conversaban con Javier Ortiz y algunos inversores de alto nivel. Cuando Marco vio la llegada de Elena con Diego, su sonrisa confiada flaqueó. Por una fracción de segundo, el pánico parpadeó en sus ojos. Se recuperó rápidamente, mostrando una sonrisa forzada, pero Camila sintió la rigidez en su brazo al agarrarle el codo. «Diego está aquí», susurró Marco con voz tensa. «¿Por qué demonios estaría él aquí?» Camila levantó una ceja. «¿Quién es él para ti?» «Mi antiguo mentor», murmuró Marco. «Y esa es mi esposa con él». Desde el otro lado de la sala, Diego encontró la mirada de Marco, dándole un cortés asentimiento que llevaba una corriente de desaprobación. Elena, también,
Levantó la barbilla desafiante, claramente con la intención de caminar directamente hacia el hombre que la había traicionado. Camila rápidamente comprendió la gravedad de la situación. Si Diego Navarro estaba involucrado, esto no era una simple disputa matrimonial. Marco exhaló, sacudiéndose el shock. Colocó una mano posesiva en la cintura de Camila. Luego, con forzada indiferencia, la condujo hacia el dúo recién llegado. Un silencio se extendió entre los espectadores. Los cuatro se quedaron a un brazo de distancia. Una tormenta invisible de tensión crepitaba en el aire. Marco, con una sonrisa forzada, habló primero. «Bueno, Elena, no sabía que vendrías esta noche». Su mirada se dirigió a Diego, luego de nuevo a ella. «Y has traído a un invitado bastante distinguido». La expresión de Elena era tranquila, pero fría. «Hola, Marco. Espero no estar interrumpiendo tu gran noche». En ese momento, Diego asintió levemente a Elena, indicando que estaba allí para ella, sin importar lo que pudiera pasar después. Y así el escenario quedó listo para una confrontación que sacudiría los cimientos del mundo cuidadosamente construido de Marco. Los espectadores sintieron el drama desarrollándose en tiempo real. Como espectadores en una arena, observaron a Marco Andrade y a su esposa embarazada enfrentarse cara a cara, cada uno apoyado por sus respectivos compañeros. Al fondo, el cuarteto de cuerda de la gala tocaba una pieza que sonaba extrañamente discordante, dada la tensión que se extendía por cada rincón del salón de baile. Elena sintió que su pulso latía con fuerza mientras se miraba a los ojos con Marco. Recuerdos del día de su boda, noches tranquilas junto a la chimenea y el momento en que descubrieron que estaba embarazada, chocaron en su mente como maremotos. Sin embargo, el hombre que tenía delante ahora se parecía más a un extraño que a su una vez amoroso esposo. Marco forzó una sonrisa encantadora. «Elena, estás radiante. Me sorprende verte aquí. Pensé que estabas descansando en casa». Su intento de conversación trivial fue casi ridículo, pero Camila, con los brazos alrededor de los suyos, interrumpió. «Marco me invitó a ayudarle a ser anfitrión. Después de todo, es una noche importante para la Fundación Futuros Brillantes, y me apasiona profundamente la filantropía». Su tono empalagoso solo alimentó la ira de Elena. Sintió cómo sus uñas se clavaban en las palmas de sus manos, pero mantuvo la voz firme. «Qué amable de tu parte, Camila. Estoy segura de que tu pasión por los asuntos de Marco va más allá de la filantropía». Un murmullo se extendió entre los espectadores. Camila se puso rígida. Sus ojos brillaron. La sonrisa de Marco desapareció, reemplazada por una mirada de advertencia. Pero si pensó que Elena se acobardaría bajo esa mirada, se equivocó. Elena continuó, ahora dirigiéndose directamente a Marco. «He venido aquí porque merezco ver a quién estás exhibiendo, y también para hacerte saber que ni yo, ni nuestro hijo seremos dejados de lado». A su lado, Diego le colocó una mano tranquilizadora en el brazo. Él habló, su voz uniforme pero con autoridad. «Marco, estoy decepcionado. Este no es el hombre al que una vez fui mentor. Esta humillación pública de tu esposa está por debajo de ti, por debajo de todo por lo que trabajamos». La mandíbula de Marco se tensó. Algo en las palabras de Diego tocó una fibra sensible, provocando un destello de culpa antes de que su rostro se endureciera de nuevo. Miró a la multitud. Mantener su imagen era primordial. «Creo que deberíamos continuar esta conversación en privado», siseó Marco, bajando la voz.
Elena, Diego, salgamos a la terraza. Los espectadores se abrieron como el mar rojo, mientras los cuatro, junto con un puñado de los observadores más curiosos, caminaban hacia las ornamentadas puertas dobles que daban al exterior. Un silencio se cernió sobre el salón de baile principal, aunque los susurros y los mensajes de texto frenéticos seguramente continuarían tras su partida. En la terraza, las luces de la ciudad brillaban a lo lejos, un marcado contraste con la oscuridad que se cernía entre ellos. Una suave brisa soplaba, pero ofrecía poco alivio a la tensión latente. Marco se volvió hacia Elena, con la frustración evidente en su tono. ¿Por qué arrastrar a Diego aquí? ¿Por qué avergonzarme en público? Los ojos de Elena se llenaron de lágrimas, aunque su voz permaneció feroz. Avergonzarte. Eres tú quien está exhibiendo una amante mientras yo estoy embarazada de tu hijo. ¿De verdad pensaste que me quedaría callada? Camila intentó intervenir, pero Diego la silenció con una mirada penetrante. Luego se dirigió a Marco. Si te queda algo de respeto por Elena, manejarás esta situación con dignidad. Por un momento, los hombros de Marco se encogieron. El remordimiento parpadeó en su rostro, pero Camila le tomó el brazo, su presencia un recordatorio del camino que había elegido. Atrapado entre la culpa y el orgullo, Marco se encontró en una encrucijada con toda la ciudad, y lo más importante, Elena, esperando ver qué lado tomaría. Al final, la confrontación en la terraza fue afortunadamente breve. Camila interpretó el papel de novia indignada, aunque muchos percibieron que su ira provenía más de la amenaza a sus propias ambiciones que de un amor genuino por Marco. Elena, con lágrimas a punto de brotar, se dio la vuelta, negándose a que la amante viera su vulnerabilidad. Diego la escoltó fuera de la terraza, ofreciéndole una salida digna de una situación profundamente indigna. En el momento en que volvieron a entrar al salón de baile, una oleada de miradas curiosas y conversaciones en voz baja los recibió. El corazón de Elena latía con una mezcla de rabia, desamor y una especie de determinación recién descubierta que no sabía que poseía. Se aferró al brazo de Diego, agradecida por su apoyo inquebrantable. Marco y Camila permanecieron en la terraza. La tensión entre ellos era palpable. Camila siseó. Eso fue humillante. ¿Cómo no pudiste advertirme que tu esposa estaría aquí, embarazada? Nada menos. ¿Y con Diego Navarro? Marco se pasó una mano por el cabello, exhalando bruscamente. Primero, no tenía ni idea de que Elena vendría. Créeme, este no era mi plan. Miró a Camila, cuestionando momentáneamente sus decisiones. Y no olvides, tú insististe en hacer pública nuestra relación. Bueno, este es el resultado. Los ojos de Camila se entrecerraron. Así que ahora me culpas. ¿Viste la forma? Diego te miró. Podría destruirte. Será mejor que esperes que no empiece a olfatear tus finanzas o tus negocios. Un destello de miedo cruzó el rostro de Marco. Camila tenía razón. Si Diego usaba sus considerables recursos en su contra, las repercusiones podrían ser catastróficas. Resuelto, Marco se enderezó, alisándose el traje. No armemos una escena. Terminaremos nuestras tareas aquí, luego hablaremos en privado sobre nuestro próximo movimiento. Dentro, el programa de la gala continuó. El presentador subió al escenario, invitando a los donantes a prometer su apoyo a la fundación. La gente aplaudía mientras grandes sumas de dinero parpadeaban en una pantalla digital. Sin embargo, detrás de la fachada filantrópica, el verdadero drama de la noche acaparó la atención de todos.
Las redes sociales zumbaban con fotos de la llegada de Elena y Diego, alimentando titulares escandalosos como «El CEO Diego Navarro rescata a la esposa desconsolada del romance de un millonario». Elena y Diego encontraron un rincón apartado cerca de las mesas de refrescos. Algunos conocidos se acercaron con preocupación cortés, pero la mayoría mantuvo una distancia prudente. Elena aceptó un vaso de agua de un camarero, aunque apenas lo tocó. Sentía frío, a pesar del calor de la sala llena de gente. Diego se inclinó, hablando para que solo ella pudiera escuchar. «Estoy orgulloso de ti por defenderte, pero me preocupan tus niveles de estrés. Quizás deberíamos irnos». Elena dudó. Estaba emocionalmente agotada, pero algo en ella se rebelaba a la idea de retirarse. «Necesito demostrarle que no puede asustarme. Me quedaré un poco más, al menos, hasta que terminen los anuncios principales». Diego asintió, respetando su decisión. En verdad, la admiraba más que nunca. Un destello de culpa le picó la conciencia. Él había contribuido al ascenso de Marco, nunca sospechando cómo el poder podía corromperlo. Ahora, Diego resolvió en silencio ser el escudo de Elena contra cualquier tormenta que Marco pudiera desatar. Así, mientras la gala continuaba, una corriente de anticipación recorrió a los invitados. Todos se preguntaban, ¿saldría Elena llorando o permanecería inquebrantable bajo la presión? ¿Caería Marco después de una exhibición tan descarada de infidelidad, o saldría ileso, apuntalado por la riqueza y la influencia? Solo el tiempo, y quizás el próximo movimiento de Diego Navarro, lo diría. ¿Crees que Elena tomó la decisión correcta al quedarse? ¿Qué hubieras hecho tú en su lugar? Comenta abajo y suscríbete si quieres seguir el desenlace de esta increíble historia. En los días siguientes a la gala, los rumores se arremolinaron como una tempestad. Algunos tabloides publicaron titulares dramáticos, duelo de multimillonarios, mientras que las columnas de chismes de la alta sociedad presentaban a fuentes anónimas que, con regocijo, contaban detalles sobre la descarada revelación pública de Camila por parte de Marco. Elena, aunque mortificada, encontró consuelo en la avalancha de mensajes de apoyo que recibió de viejos amigos e incluso de extraños que empatizaban con su situación. En medio del caos, un pequeño círculo de aliados inesperados se unió a Elena. Sofía Ruiz, su amiga de la infancia y asesora legal dentro de la empresa de Marco, fue la primera en dar un paso al frente. Después de su llamada de advertencia inicial, Sofía redobló su ayuda. Hizo arreglos para que Elena se reuniera con abogados de divorcio de primer nivel, por si acaso, y ayudó a recopilar más pruebas sobre los cuestionables negocios de Marco. Si llegaba a una batalla legal, Elena estaría bien preparada. Luego estaba Isabel Durán, una elegante filántropa que había sido mentora de Elena al principio de su carrera en relaciones públicas. Isabel siempre había apreciado la calidez y dedicación de Elena a las causas benéficas. Indignada por la falta de respeto público de Marco, Isabel usó su influencia en los círculos sociales para reunir apoyo moral. Se aseguró de que cada vez que Marco intentara tergiversar la narrativa, diciendo que Elena era inestable o celosa, se encontrara con muros de desaprobación de figuras clave en la comunidad. Pero quizás el aliado más sorprendente fue Javier Ortiz, el CEO que una vez había sido confidente de Marco. Después de presenciar la humillación pública de Elena por parte de Marco, Javier reconsideró su amistad. Se puso en contacto con Diego, expresando su incredulidad ante las acciones de Marco y ofreciéndose a conectar a Elena con expertos financieros
que pudieran revisar discretamente las propiedades de Marco, asegurando que los derechos de Elena estarían protegidos en caso de que solicitara la separación. Elena se sintió abrumada por esta ola de apoyo. Si bien una vez temió quedarse aislada e impotente en su embarazo, ahora se encontraba en el centro de una red de amigos preocupados y con recursos. Rápidamente se dio cuenta de que su posición no era tan débil como Marco podría haber asumido. Mientras tanto, Diego mantuvo un contacto regular. Visitó a Elena en su finca para comprobar su bienestar emocional y el del bebé en crecimiento. Su fuerza tranquila se convirtió en una constante reconfortante en la vida de Elena, aunque un rastro de rumor escandaloso los siguió. Algunos tabloides especulaban sobre una aventura, pintando a Diego como el caballero de brillante armadura que le robaba la esposa a un millonario. Elena optó por ignorar los chismes. Confiaba en que las intenciones de Diego eran puramente protectoras y filantrópicas. Era un hombre que creía en corregir los errores. La reacción de Marco a esta creciente alianza fue una mezcla de ira y paranoia. Camila avivó las llamas, advirtiéndole que Elena estaba reuniendo munición legal. Él respondió con llamadas nocturnas a abogados, revisando las finanzas para ocultar cualquier actividad ilícita y lanzando una investigación privada sobre quién estaba proporcionando información a Elena. Sin embargo, los intentos de Marco de recuperar el control parecían escapársele de las manos. Cada vez que intentaba orquestar una aparición pública triunfante con Camila, la cobertura mediática inevitablemente sacaba a relucir la dignidad de Elena y el imperio filantrópico de Diego. Los inversores se inquietaron, sintiendo que la agitación podría afectar los futuros negocios de Marco. Las tensiones aumentaron entre bastidores. La pregunta ahora no era si habría un ajuste de cuentas, sino cuándo y quién, al final, tendría el poder decisivo cuando todo se derrumbara. Para Marco Andrade, la primera indicación real de un desastre inminente llegó en forma de una escueta carta de la CNMV. Solicitaba documentos relacionados con varias cuentas offshore que Marco ingenuamente creía escondidas detrás de capas de corporaciones fantasma. Alguien, en algún lugar, había avisado a las autoridades, aunque no podía confirmar quién. Sospechaba de Diego o incluso de Sofía, la amiga de Elena. Su paranoia se disparó, alimentando noches de insomnio llenas de frenéticas llamadas telefónicas a su equipo legal. Como si la investigación de la CNMV no fuera suficiente, la relación de Marco con Camila se estaba desmoronando. Ella no se había apuntado a un hombre bajo investigación, cuya fortuna podría ser incautada si las acusaciones se sostenían. Empezó a faltar a las cenas programadas, alegando importantes negocios propios. Su conexión, antes electrizante, se volvió tensa, acusándose mutuamente de deslealtad. Camila insinuó que siempre podía cortar sus pérdidas y marcharse si el imperio de Marco mostraba signos de colapso. Atrapado entre una crisis legal inminente y una amante que perdía la paciencia, la fachada cuidadosamente elaborada de Marco comenzó a resquebrajarse. Sus empleados susurraban sobre su comportamiento errático, despidos abruptos de personal que consideraba indigno de confianza, reuniones improvisadas canceladas en el último minuto y un colapso frente a inversores clave. Mientras tanto, Elena avanzaba discretamente en sus preparativos. Con la ayuda de Sofía, compiló cada documento, mensaje de texto y fotografía relevante para la mala conducta de Marco, tanto personal como profesional. Se sentía dividida. Una parte de ella quería exponerlo por completo,
verlo responder por la traición que había infligido. Otra parte, sin embargo, recordaba al hombre que una vez había amado. Sabía que destruirlo por completo significaría angustia para su hijo, que merecía un padre libre de escándalos y celdas de prisión. Aún así, la autoconservación seguía siendo primordial. Elena instruyó a su equipo legal para que preparara una solicitud de divorcio sellada. Solo necesitaba dar la señal si Marco se negaba a un acuerdo justo. El futuro de su hijo nonato sería lo primero. Si Marco intentaba alguna jugada sucia, Elena estaría lista para contraatacar. Diego, por su parte, utilizó su extensa red de contactos para garantizar la seguridad y tranquilidad de Elena. Investigadores leales a él encontraron discretamente más pruebas de la mala conducta de Marco. Fondos no declarados, rumores de uso de información privilegiada y tratos sobornados en mercados extranjeros. Lenta, silenciosamente, Diego construyó una fortaleza alrededor de los intereses de Elena. Nunca abogó por una venganza total. Simplemente creía en la justicia y la rendición de cuentas. Los rumores de la caída de Marco se extendieron rápidamente. Los miembros de la junta directiva de su empresa comenzaron a cuestionar su estabilidad, planteando la idea de que un cambio de liderazgo podría ser necesario para preservar la reputación de su marca. Esto solo aumentó la desesperación de Marco. Estaba perdiendo el control sobre su negocio, sobre la narrativa y sobre la esposa que una vez creyó tan sumisa y complaciente. Una noche, Camila hizo las maletas, dejando solo una nota concisa. Afirmaba que no podía arriesgar su propio futuro, quedándose en un barco que se hundía. En el momento en que Marco descubrió su partida, sintió una oleada de traición y una retorcida sensación de alivio. Al menos, ella estaba fuera de escena, aunque lo dejara solo, para enfrentar la tormenta que había provocado. Mientras estaba de pie en su ahora demasiado silencioso ático, con vistas a una ciudad cuyas luces brillantes una vez simbolizaron su ascenso imparable, Marco se dio cuenta de la brutal verdad. El imperio que construyó sobre la ambición, la astucia y un toque de engaño se estaba derrumbando, y Elena, a quien había subestimado, fue el catalizador. Aunque no podía decidir si culparla a ella o a sí mismo por su inminente aterrizaje forzoso. Camila Ríos había desaparecido del ático de Marco, pero su partida estaba lejos de ser una retirada. En una elegante suite del Hotel Aura, sorbía champán mientras navegaba por artículos de noticias que detallaban la reputación en espiral de Marco. Contempló sus opciones. Por mucho que disfrutara la emoción de ser vista del brazo de un millonario, nunca tuvo la intención de hundirse con su barco. Todo el estilo de vida de Camila giraba en torno a alinearse con el poder y la riqueza. Una vez que las perspectivas de Marco comenzaron a parecer sombrías, inició una retirada calculada. Se tomó la molestia de no dejar pruebas incriminatorias en su residencia. Cada bolso caro, cada joya que le había regalado fue guardada en una caja de seguridad alquilada bajo un seudónimo. Sabía por experiencia lo rápido que los activos podían ser incautados en un colapso legal. Mientras Marco luchaba por evitar que su imperio se derrumbara, Camila ya estaba buscando su próxima oportunidad. Tenía una serie de conexiones en todo el mundo, magnates, ejecutivos y aristócratas que podrían agradecer su compañía y sus habilidades sociales estratégicas. Pero un detalle la carcomía: la presencia de Diego Navarro. Su poderosa aura y el respeto que inspiraba
intrigaban a Camila más de lo que le gustaba admitir. Recordaba cómo Diego la había mirado fijamente en la gala, impasible, incluso indiferente. Los hombres generalmente se desvivían por conseguir una segunda mirada de Camila. Diego era diferente, aparentemente no impresionado por sus encantos o los teatros de Marco. Intentó obtener más información sobre él. Circulaban rumores de que tenía dinero antiguo, lazos filantrópicos y una brújula moral inquebrantable. Precisamente el tipo de hombre que rara vez sucumbía a las manipulaciones que tan bien le habían servido a Camila en el pasado. Sin embargo, no podía abandonar por completo la idea de ganarse el favor de Diego. Después de todo, si la caída de Marco estaba asegurada, una asociación con alguien como Diego Navarro podría ser su próximo peldaño. A través de un contacto discreto en Navarro Capital, Camila organizó un encuentro accidental en una subasta de arte. Apareció con un sofisticado vestido negro, con una apariencia de elegancia despreocupada. Sin embargo, cuando llegó Diego, apenas le dedicó una mirada. Estaba allí por asuntos filantrópicos, pujando por un conjunto de pinturas para apoyar una organización benéfica local. Camila intentó una conversación casual, pero las respuestas de Diego siguieron siendo corteses pero distantes. Él sabía exactamente quién era ella y que había contribuido significativamente al desamor de Elena. Sin inmutarse, Camila decidió jugar su última carta, la sinceridad. Acercó a Diego después de que ganara una pintura y dijo suavemente: «Nunca quise lastimar a Elena. Marco me contó una historia diferente de su matrimonio, que ya había terminado, que ella era una cazafortunas que usaba su nombre para escalar en la escala social». Los ojos azules de Diego brillaron con un desdén apenas disimulado. ¿Así que le creíste, o es simplemente la narrativa que mejor se adaptaba a tu ambición? Sus mejillas se sonrojaron. Podría haber sido ingenua. Ahora lo veo. Pero no soy la villana que todos pintan. Tengo una pasión genuina por la filantropía. Tal vez podríamos... Diego la interrumpió con un brusco movimiento de cabeza. Si realmente deseas arreglar lo que has roto, comienza por disculparte con Elena y mantente alejada de su camino. Se dio la vuelta, dejando a Camila mirándolo, sus planes cuidadosamente trazados, disolviéndose en un momento de rechazo sin disimulo. En ese instante, se dio cuenta de que Diego Navarro no solo era inmune a sus encantos, sino que le eran activamente repulsivos. Por primera vez, Camila se encontró sin un camino directo al siguiente escalón de su escala social. Y aunque todavía poseía su astucia, sintió que en un mundo moldeado por guardianes morales como Diego, su tiempo como la reina de las oportunistas podría estar agotándose. A medida que la investigación de la CNMV se intensificaba, Marco se enfrentó a la sombría realidad de que podría ser acusado si surgieran más pruebas incriminatorias. La desesperación lo llevó a solicitar una reunión privada con Diego Navarro. Quizás, razonó Marco, su antiguo mentor le ofrecería una salvación, o al menos guardaría silencio sobre cualquier detalle perjudicial que pudiera conocer. Tragándose su orgullo, Marco hizo la llamada. Se reunieron en una sala de conferencias con paredes de cristal en un discreto club privado en el centro. Marco llegó con un aire de confianza forzada, aunque las ojeras bajo sus ojos contaban una historia diferente. Diego ya estaba allí, con las manos cruzadas sobre la mesa de caoba, su expresión ilegible. Después de un momento de tenso silencio, Marco comenzó. «Agradezco que hayas aceptado verme, Diego». Diego inclinó la cabeza,
Dijiste que era urgente. Te escucho. Marco se aclaró la garganta. Las palabras se le atascaron en la boca reseca. Mira, sé que desapruebas lo que pasó con Elena. Y sí, cometí errores, pero no merezco perderlo todo. Tú y yo tenemos una historia. Una vez me llamaste tu protegido. La mirada de Diego se mantuvo firme. Eso fue antes de que te desviaras de las prácticas comerciales éticas y la decencia básica. Un destello de ira surgió en Marco, pero la contuvo, forzando la calma en su voz. Necesito tu ayuda. Sé que tienes conexiones dentro de los organismos reguladores. Si pudieras simplemente interceder, puedo arreglar esto. Hacer restitución, lo que quieras. Simplemente no dejes que me entierren. Tengo un hijo en camino. Diego se quedó pensativo un momento. Sus experiencias con Marco oscilaban entre la admiración y la decepción, y ahora se cernían al borde de la piedad. ¿Te das cuenta siquiera de lo que le has hecho a Elena? A tu hijo no nacido. Exhibiste a otra mujer en público mientras tu esposa llevaba tu futuro. Los ojos de Marco se bajaron. Su intento de postura estoica se hizo añicos. Elena siempre fue demasiado buena para mí. Ahora lo veo. Pero por favor, Diego, sabes cómo funciona este mundo. Si la CNMV me acusa, mi reputación estará perdida. No podré mantener a mi hija como había planeado. Diego exhaló un largo y mesurado suspiro. Puedo hablar con ciertas personas. Eso podría darte tiempo para confesar tus tratos offshore. Pero esto no es una promesa de limpiar tu nombre. La ley es la ley. Si decides no revelar todo, o si intentas manipular el sistema, estarás solo. ¿Entendido? Diego se reclinó en su silla, un destello de tristeza cruzando su rostro. También le debes una disculpa a Elena. Deberías llegar a un acuerdo equitativo para ella y el bebé. Si no lo haces, me aseguraré personalmente de que cada pizca de evidencia llegue a las autoridades. Aunque las palabras le escocían, Marco reconoció que esta era probablemente su única oportunidad de preservar una pizca de dignidad. Lo haré. Gracias, Diego. Prometo que no olvidaré esto. Diego se puso de pie, dando por terminada la reunión. Simplemente no traiciones esa promesa. Al salir del club, Marco sintió una mezcla de alivio y pavor. Se dio cuenta de que su camino hacia la redención requería tragarse su orgullo, confesar sus fechorías y hacer las paces con Elena. No sería fácil, especialmente para un hombre cuya vida entera se había construido sobre la ambición y la negativa a mostrar debilidad. Pero quizás, en su hora más oscura, Marco aún podría encontrar una manera de salvar lo que realmente importaba. En las semanas siguientes, Marco se embarcó en un tumultuoso viaje de control de daños. Fiel a la advertencia de Diego, el escrutinio de la CNMV no cejó solo porque Marco buscara una conversación privada con el CEO. Sin embargo, una combinación de revelaciones voluntarias, cooperación con los investigadores y pagos de restitución a las partes perjudicadas le dio a Marco un respiro. Negoció un acuerdo, evitando el peor resultado de un juicio penal en toda regla. Sin embargo, el peso de las multas y la mancha en su nombre fue sustancial. Los accionistas pidieron una nueva dirección de liderazgo, lo que obligó a Marco a dimitir como CEO de su propia empresa. La decisión de la junta fue rápida. Seleccionaron a un CEO interino, un veterano sensato de las filas de la empresa. Marco fue relegado a un papel de asesor, estrictamente simbólico, despojado de autoridad real. La prensa se dio un festín, informando sobre la estrella caída. El hombre una vez aclamado como un empresario inconformista,
ahora eclipsado por el escándalo. Cada titular desenterró referencias a su aventura extramatrimonial, pintando una historia de advertencia de soberbia. Elena observó estos acontecimientos con una sensación agridulce. No podía deleitarse con su caída. No del todo, porque recordaba al alma gentil. Se casó con el hombre que una vez le puso rosas en el pelo en una tarde de domingo perezosa, pero la angustia que infligió exigía responsabilidad. Su relación estaba demasiado dañada para repararse. Sin embargo, por el bien de su hijo nonato, Elena eligió un camino de cooperación cautelosa. Su equipo legal inició los trámites de divorcio, pero también presentó un plan de acuerdo que garantizaría el apoyo financiero para su hijo sin despojar a Marco de su dignidad. Insistió en la custodia total, con la opción de que Marco visitara regularmente, siempre que hiciera esfuerzos genuinos para reformarse. Durante semanas, Marco dudó, sospechando que era una trampa, pero cuando no se materializaron más medidas punitivas, se dio cuenta de que Elena era sincera. El día que firmó el acuerdo de divorcio, sintió una profunda sensación de pérdida, una aceptación de que había desperdiciado algo precioso. La vida de Camila también dio un giro rápido. Después de ser despreciada por Diego, consideró brevemente cortejar a otras perspectivas adineradas. Pero su nombre se contaminó por la asociación con el escándalo de Marco, cerrando muchas puertas. Intentó salvar su posición social girando hacia el trabajo filantrópico, irónicamente apoyándose en las conexiones que había hecho durante su breve período al lado de Marco. Lanzó una pequeña fundación para la alfabetización infantil, probablemente una estrategia de relaciones públicas. Pero, genuino o no, le ofreció una oportunidad de rebranding. Con el tiempo, consiguió un pequeño número de seguidores, aunque nunca recuperó la presencia imponente que una vez tuvo bajo el foco de Marco. En cuanto a Diego Navarro, su papel como aliado de Elena evolucionó hacia un vínculo más profundo. Inicialmente, fue una amistad construida sobre el respeto mutuo y la empatía. Él admiraba su resiliencia. Ella apreciaba su inquebrantable sentido del honor. Pasaron horas discutiendo iniciativas filantrópicas, organizaciones benéficas locales y formas innovadoras de apoyar a las comunidades desfavorecidas. Elena descubrió que el impulso filantrópico de Diego provenía de una pérdida personal. La muerte prematura de su hermana había provocado su deseo de hacer del mundo un lugar más amable. Cuando Elena dio a luz a su hija, Sofía Andrade, Diego fue uno de los primeros en visitarla en el hospital. Trajo un sencillo ramo de lirios, un marcado contraste con los lujosos regalos de los bienhechores. Elena se conmovió con el gesto, y los dos compartieron un momento de tranquilidad, contemplando a la recién nacida que llevaba tanto el linaje de Marco como la determinación de Elena. La inocencia en los diminutos ojos de Sofía le recordó a Elena las responsabilidades que alteraban la vida que ahora tenía. En los meses siguientes, Marco intentó redimirse como padre. Bajo visitas supervisadas al principio, acunó a Sofía con brazos temblorosos, con lágrimas en los ojos. Si esas lágrimas eran de culpa o de amor genuino, Elena no podía discernir por completo, pero le permitió espacio para formar un vínculo con su hija. No hizo más apelaciones al perdón en su matrimonio. Quizás reconoció la finalidad de lo que había hecho. En cambio, se centró en reconstruir una apariencia de confianza con Elena, aunque puramente en el contexto de la crianza compartida. Algunos días fueron más tranquilos que otros. Marco comenzó terapia, un paso que incluso a él lo sorprendió. En estas sesiones,
luchó con las inseguridades infantiles que alimentaron su implacable afán de éxito. Se enfrentó a cómo su búsqueda de validación lo cegó ante la devastación emocional que infligió a otros, particularmente a Elena. El progreso fue lento pero notable. Aunque ampliamente considerado un paria en los círculos de negocios, Marco encontró focos de oportunidad entre empresas menos conocidas, dispuestas a aprovechar su experiencia. Aceptó un trabajo de consultor para una startup tecnológica en Bilbao, viajando de vuelta para ver a Sofía los fines de semana. Elena, mientras tanto, floreció. Liberada de las sombras de un matrimonio infeliz, abrazó sus pasiones creativas. Se asoció con Isabel Durán para lanzar una nueva organización sin fines de lucro, Proyecto Corazón a Corazón, centrada en brindar apoyo emocional y financiero a mujeres embarazadas que enfrentan abandono o conflicto doméstico. La causa resonó profundamente con el propio viaje de Elena. Las donaciones llegaron a raudales, impulsadas por el respaldo de figuras públicas e incluso las redes filantrópicas de Diego Navarro. Inevitablemente, los rumores se arremolinaron sobre la cercanía de Elena y Diego. Sitios de blogs especulaban con avidez sobre un romance que se gestaba entre el magnate filantrópico y la madre recién divorciada. Durante mucho tiempo, Elena optó por no abordar estos rumores, en parte insegura de sus propios sentimientos. Valoraba la amistad de Diego, atesorando la seguridad y la sabiduría que le ofrecía. Sin embargo, una nueva chispa se encendió lentamente, una que se sentía genuina, construida sobre la admiración mutua más que sobre el escándalo y la ambición. Ocurrió en un nítido día de otoño, meses después del nacimiento de Sofía, cuando Diego invitó a Elena a recorrer un nuevo centro comunitario que había financiado en un barrio de bajos ingresos. Mientras caminaban por los pasillos, discutiendo las expansiones de las instalaciones de cuidado infantil y las salas de consejería, sus manos se rozaron accidentalmente. Elena levantó la vista para ver una calidez en los ojos de Diego que reflejaba su propio afecto floreciente. En ese momento tácito, reconocieron una intimidad incipiente. No se apresuraron en nada. Ambos eran muy conscientes de que Elena todavía se estaba recuperando del trauma infligido por las traiciones de Marco. Diego fue paciente, permitiendo que Elena marcara el ritmo. Su primera cita oficial fue una cena sencilla en un modesto bistró italiano, lejos de los lugares ostentosos de la ciudad. Hablaron durante horas sobre pasta casera, descubriendo valores compartidos y un anhelo compartido de una vida tranquila y significativa, libre de las trampas superficiales de la riqueza. A pesar de todo, Elena permaneció enfocada en Sofía, decidida a criar a su hija con amor y estabilidad. Para su sorpresa, Marco ocasionalmente mostró destellos de sinceridad. Una mañana, le envió a Elena un mensaje que decía: «Gracias por dejarme ser parte de la vida de Sofía. No le fallaré como te fallé a ti». Las palabras conmovieron a Elena, aunque teñidas de tristeza por lo que podría haber sido. La fascinación pública por el escándalo finalmente disminuyó, reemplazada por nuevos titulares sobre dramas de celebridades y controversias políticas. La historia de Elena se convirtió en una nota al pie de página. La esposa embarazada que se levantó contra la audaz traición de su esposo millonario y emergió más fuerte. Sin embargo, en privado, su vida era menos una historia de advertencia y más sobre forjar un nuevo camino definido por la compasión, la resiliencia y la esperanza.
El capítulo final de la caída de Marco se asentó como el polvo, dejando atrás lecciones aprendidas por todos los involucrados. Camila descubrió que el oportunismo tiene sus límites, especialmente cuando se enfrenta a una moral inquebrantable como la de Diego. Marco aprendió que el éxito vacío, desprovisto de lealtad e integridad, finalmente colapsa, y Elena encontró su voz, asegurándose de que nunca más sería eclipsada por la ambición o la traición de otra persona. Con el paso de los años, la relación de Elena y Diego se profundizó silenciosamente. Cuando Sofía dio sus primeros pasos, Diego estuvo allí, animando con la misma alegría que Elena. No había asumido el papel de padre. Marco aún ocupaba ese lugar en la vida de Sofía, pero aportó calidez y guía paternal a su propia manera sutil. En los eventos comunitarios, los tres adultos lograron una relación funcional. Marco, ya no rebosante de arrogancia, apreciaba la presencia de Diego, aunque solo fuera porque el apoyo de Diego aseguraba que Elena y Sofía vivieran cómodamente. Finalmente, Diego le propuso matrimonio a Elena en un momento íntimo lejos del ojo público. Una pequeña cena a la luz de las velas en su finca, con Sofía dormida en la habitación de arriba. Se arrodilló, extendiendo un anillo sencillo. Las lágrimas brotaron de los ojos de Elena, mientras recordaba todo el dolor que precedió a este momento. Sin embargo, allí estaba, de pie ante un hombre que le había mostrado amabilidad, lealtad y respeto inquebrantables. Dijo que sí sin dudarlo. Su compromiso se mantuvo en privado por un tiempo, compartido solo con amigos cercanos y familiares. Cuando la noticia se filtró, fue acompañada de sorprendentemente poco escándalo. Para entonces, Elena era una filántropa respetada por derecho propio, Diego una figura casi legendaria del capitalismo compasivo. Su unión simbolizaba más que solo romance. Simbolizaba el triunfo de la decencia sobre la traición, la resiliencia sobre el desamor. En una soleada tarde, los dos se casaron en una pequeña ceremonia en el jardín de la finca de Isabel Durán. Sofía sirvió como niña de las flores, esparciendo pétalos de rosa por un pasillo bordeado de confidentes cercanos. Marco hizo una aparición, de pie en la parte de atrás, observando en silencio la ceremonia. Había venido a dar su bendición y a estar allí para Sofía, en un día que daría forma al futuro de su familia. Se fue poco después, pero no sin antes intercambiar un respetuoso asentimiento con Diego y susurrarle a Elena: «Estoy realmente feliz por ti». La mano de Elena se apretó alrededor de la de Diego, ambos reconociendo las capas agridulces de la vida. Al final, el desamor la había llevado a un lugar de amor, gratitud y propósito genuinos. Gracias por acompañarnos en este viaje emocional de ambición, traición y redención final. Si te cautivó el escándalo de un millonario exhibiendo a su amante, solo para ser sacudido por la sorprendente llegada de la esposa embarazada, y luego te conmovieron las alianzas inesperadas y los ajustes de cuentas personales, por favor, muestra tu apoyo. Dale a ese botón de «Me gusta» si esta historia te mantuvo al borde de tu asiento. Compártela con amigos a los que les encante el drama de la vida real, envuelto en giros desgarradores. Y no olvides suscribirte a este canal para no perderte ninguna de nuestras próximas historias. Cada relato que te traemos profundiza en las complejidades de las relaciones humanas, ofreciendo lecciones de advertencia y destellos de esperanza. Tu compromiso nos ayuda a crecer y a seguir compartiendo estas historias fascinantes. Así que, dale a me gusta, comparte, suscríbete.
y mantente atento a más dramas cautivadores.